Hola, te saluda Blandy Sosa, estudiante del segundo semestre de la carrera PEM en Psicología de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente CUNOC. A continuación se te presenta una breve explicación sobre el tema el proceso del inicio cualitativo. Doy inicio. Planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis e inmersión del campo. Antes quiero mencionar la esencia de la investigación cualitativa. Se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Planteamiento del problema debe incluir propósito central, objetivos y preguntas de investigación, justificación del estudio, viabilidad del estudio, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, selección del ambiente o contexto inicial. Cuando ya tenemos nuestro título que vamos a investigar, debemos familiarizarnos con el tema. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el tema a investigar. En propósito central, tienes que tener claro cuál es el propósito para realizar la investigación. Objetivos. En los objetivos vamos a orientar qué resultados queremos lograr. Se debe ser claro y conciso, y debemos ser cuidadosos con los verbos a utilizar, ya que son diferentes a los verbos de la investigación cuantitativa. Mencionaré algunos verbos que se deben usar en la investigación cualitativa. Son conocer, comprender, examinar y descifrar, etc., la cual permiten la apertura y flexibilidad que necesita una investigación cualitativa. En preguntas. En las preguntas de investigación deben ser congruentes y generales. La justificación. Aquel que se debe exponer las zonas por la cual se quiere realizar la investigación. Viabilidad del estudio. Es un elemento que también se valora y pondera según el tiempo, los recursos y la capacidad, la cual nos preguntaremos cómo es posible llevar a cabo el estudio o tenemos los recursos para hacerlo. Revisión de la literatura. Es útil. Conceptos claves. Proporcionarte ideas, problemática y retos de otros estudios. Conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento. Mejorar el entendimiento de los datos. A manera de que la revisión de la literatura contextualiza el tema a estudiar, por lo que suele incluirse como una introducción. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Conceptos claves: nutrición de ideas, inmersión en el contexto. El papel que desempeña es descubrir conceptos claves que no habíamos pensado y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar
en las interpretaciones. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Recolección de los datos emergentes, flexibles y contextuales. El papel que desempeñan en el proceso de la investigación es que sirve de puente de intermediación entre la teoría y los hechos empíricos en la búsqueda de nuevos conocimientos objetivos que permiten enriquecer o ajustar los datos de la ciencia. En primer término, en varias ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comienza la recolección de los datos. Varios autores dan su punto de vista del papel que desempeñan las hipótesis. Henderson, 2009, dice que durante el proceso de investigación va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos o las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Bogdan y Bickley dicen que las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador, las experiencias y las circunstancias. Inmersión en el campo. Inmersión total en el campo. Observar los eventos que ocurren en el ambiente holísticamente. Establecer un vínculo con los participantes utilizando técnicas de acercamiento. Comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Recabar datos sobre conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones. Tomar notas y generar datos, instrumentos. Estar consciente de su papel y de las alteraciones que provoca. Reflexionar acerca de sus vivencias. La inmersión en el campo significa sensibilizar con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar. Debemos someternos y comprometernos con la situación de la investigación. Cuando ya se haya elegido el ambiente o el lugar donde es donde se comienza a responder a las preguntas de investigación. El lugar puede ser variado, puede ser un hospital, en varias empresas, en una fábrica o en zona selvática. O si estudiamos el comportamiento de una especie animal, una comunidad indígena, una universidad, una plaza pública o un consultorio, etc. Y el contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. Imagínate, si tu investigación es sobre las pandillas, tendrías que acudir a los lugares donde se reúnen y los sitios donde se desempeñan. Tienes que arriesgarte para poder adquirir la información deseada, la cual de eso se trata en la inmersión del campo. Es importante mencionar que la primera tarea que debemos hacer es explorar muy bien el contexto que seleccionaste inicialmente, incluso para considerar tu relación con el ambiente y resolver cualquier situación que pueda hacer que hayan errores en el transcurso del estudio. Y es importante que te plantees estas preguntas para ver si estás seguro. ¿Me conocen en dicho ambiente? Si es así, ¿cómo puedo seleccionarlo? ¿Y soy muy distinto a los participantes de estudio? ¿Cómo puedo solventarlo?
¿Qué significados tiene para mí el contexto? ¿Puedo manejarlo? Es importante que planteemos estas preguntas para tener un buen éxito en nuestra investigación. Ingresa al ambiente del campo. Decidir, observar, comienza a adquirir el punto, detectar procesos, toma notas, elaborar y reflexión. Al ingresar al ambiente del campo debes hacer una inmersión total en el ambiente, la cual debes tener claro estos puntos que son: decidir es que en qué lugares se recolectan los datos y validar si la muestra o unidades se mantiene. Observa lo que ocurre en el ambiente. Comienza a adquirir el punto de vista de los participantes. Recaba datos sobre los conceptos. Detecta procesos sociales fundamentales en el ambiente. Toma notas y empieza a generar datos. Elabora las primeras descripciones del ambiente. Reflexiona sobre tu propio papel. Estas observaciones dentro del campo son múltiples, generales y polos centrados o dispersos. Como investigadores es importante que debes adentrarte y observar lo más que puedas. Tu labor como investigador debe ser como la de un detective, así como también la mente del investigador al ingresar al campo tiene que ser inquisitiva. Las anotaciones o notas del campo. Tienes que llevar registros y elaborar, anotar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Esto ayudará para llevar un buen control. Como última opción, las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo. Se resulta que las anotaciones se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Así los registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Es importante mencionar que sobre la bitácora, que también puedes usar en las anotaciones, bitácora o diario de campo. También podrías hacer anotaciones en un diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal donde se incluyen descripciones del ambiente, mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas, listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, aspectos del desarrollo de la investigación. Selección de la muestra en la ruta cualitativa. Para seleccionar la muestra debemos empezar por definir la unidad de análisis, que no es otra cosa sino dónde y con quién se realizará la recolección de los datos. Después de la inmersión inicial, prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, teadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida y procesos. En las prácticas, la práctica es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el salón de clases. Episodios. Implica procesos dramáticos y sobresalientes. Por ejemplo, los divorcios, accidentes y otros eventos traumáticos se consideran episodios
y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios. Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Por ejemplo, una consulta de un paciente con un médico. Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. Diadas, pareja que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo entendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí misma como una entidad. Las familias, las redes y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de muestreo. Organizaciones son unidades formadas con fines colectivos, poseen su origen, estructura, jerarquías y cultura. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente, donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Subculturas. Estas han sido estudiadas tradicionalmente, aunque los médicos de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de nuestros tipos de esta unidad social. Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que utiliza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adaptados por una clase social. Procesos. Es un conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado, por ejemplo, de enseñanza a aprendizaje, manufactura de un producto o emigración de una especie animal. El muestreo adecuado tiene una importancia en la investigación y la investigación cualitativa no es una excepción. Por esta razón, es necesario que reflexiones sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr tus objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor, estrategias éticos y pragmáticos como se explicará a continuación. 1. Capacidad operativa de recolección y análisis. El número de casos que pueden manejarse de manera realista y de acuerdo con los recursos disponibles. El entendimiento. Número 2, el entendimiento del fenómeno. El número de casos que permiten responder a las preguntas de investigación. Número 3, el hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales. Número 4. La naturaleza del fenómeno bajo análisis, si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. Por ejemplo, en el estudio sobre las emociones que los pacientes jóvenes pueden experimentar antes de ser operados. Espero les haya servido esta breve explicación y me despido. Gracias.